Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Hoy voy a comenzar un programa que voy a llamar Momentos Catequéticos. Voy a tratar de hacerlo regularmente, pero no estoy seguro si puedo hacerlo semanal, pero siempre estaremos posteando en nuestro capítulo de YouTube estas pequeñas charlas. Y vamos a hablar precisamente a través de, básicamente puede decir un semestre escolar, sobre diferentes aspectos del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a enfocar en Dios, cómo se hace conocer por el hombre. Vamos a hablar un poquito de la revelación divina. Vamos a hablar un poquito sobre el amor de Dios manifestado, dejándose ver, dejándose conocer. Ya muchos de ustedes me conocen, yo soy el diácono Pedro Rivera, el director del Ministerio Católico Latino, del Ministerio de la Diócesis de Springfield. Además, también soy diácono en la parroquia Santa María, en Westfield, Massachusetts. El ser humano nace naturalmente con el deseo de Dios. Y vemos a través de la historia en lugares donde no hay la fe o el entendimiento de Dios que tenemos nosotros, los cristianos, con una herencia cultural hebreo-judaica. Vemos cómo el ser humano siempre ha considerado la existencia de un Dios todopoderoso, un Dios que supera, un Dios que se hace saber, que se hace entender. Y las interpretaciones son diversas. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios, según nuestra tradición cristiana, según nuestra tradición hebreo-judaica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. O sea, queremos conocer, queremos amar, queremos entender a ese ser invisible que sabemos que impacta tantas cosas de nuestra vida. Dios no cesa de atentar, de atraer al hombre hacia sí. Solo en Dios encontraremos el hombre, solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. O sea, Dios ha colocado en nuestro corazón un anhelo por lo infinito, por nada menos que por sí mismo. O sea, queremos naturalmente conocer a Dios, experimentar a Dios. El ser humano nace con el deseo de Dios. Esta unión íntima y vital con Dios, dice Gaudium et Spes en el número 19.1, puede ser olvidada y desconectada e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Sin embargo, por más que lo rechacemos, por más que tratemos de olvidar, por más que lo desconozcamos, bien adentro de nosotros está ese deseo. Tales actitudes pueden originarse de diversas formas. La rebelión contra el mundo, contra lo malo que hay en el mundo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? La ignorancia o la indiferencia religiosa. Los afanes del mundo y de la riqueza. O sea, nos enamoramos tanto de la riqueza, de las cosas que hay en el mundo, que nos olvidamos de Dios. Una bien grande y bien importante es el mal ejemplo de los creyentes. Nosotros que creemos en Dios debemos ser buenos ejemplos de la vida según el amor de Dios, porque experimentamos ese amor y debemos responder de una manera amorosa. Las corrientes del pensamiento hostil a la religión también hacen que olvidemos, que ignoremos, que rechacemos la existencia de Dios. E incluso nos pasa algo y nos preguntamos por qué Dios hizo esto, por qué Dios me hizo esto, por qué Dios me quitó a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi hijo. Finalmente, esa actitud del hombre pecador, que por medio
por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Y precisamente estas son causas comunes. O sea que nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad grande de vivir mostrando el amor de Dios. ¿Cómo? Amándonos unos a los otros. El ser humano nace con el deseo de Dios y vamos a hablar de 3 vías de acceso a Dios. De acceso al conocimiento, al entendimiento, a esa relación. Vamos a hablar un poquito de la creación, vamos a hablar un poquito de la persona humana y vamos a hablar un poquito de la revelación de Dios para con nosotros. La creación, de una manera o de otra, ha visto todos los elementos de la creación de una manera misteriosa. Sí, no sabemos cómo ocurrió esto, cómo ocurrió lo otro, qué está ocurriendo en nuestra vida y cómo llega eso a nuestra mente y a nuestro corazón. Cómo se creó el mundo, cómo nacieron las matas. Y el Génesis trata de explicar de una forma poética, de una forma de un escrito sofisticado, para que podamos darle crédito y al amor de Dios en nuestra vida. La humanidad ha usado la ciencia natural para explicar todo lo creado. Y explica cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, cómo funciona aquello otro. Pero la ciencia nunca ha sido efectiva en explicar el origen de nada. Cómo nació, cómo empezó el agua, cómo se hizo esa estrella, cómo se hizo la tierra, cómo se hizo las cosas naturales. Sí sabemos cómo nacen, de dónde viene la semilla, de dónde viene el huevo. Ya vemos que la gallina viene del huevo, pero ¿de dónde viene el huevo? ¿De dónde viene la semilla? ¿Dónde viene? Esos detalles, la ciencia no ha sido efectiva en explicarla. Se ha enfocado en Dios como origen, ya que la ciencia se limita a entender cómo es creado. ¿Qué hace? Lo podemos entender. ¿Cómo lo hace? Lo podemos entender. Los beneficios los podemos entender. Los objetos que trae los podemos entender. Pero ¿cómo nace? ¿Cómo comienza? Y ahí está la mano de Dios. La otra parte, la otra forma de acceso a Dios es a través de la persona humana. Buscamos nosotros como seres humanos conocer la verdad y buscar el bien. Somos naturalmente personas que ansiamos el bienestar. Muchas veces entendemos ese bienestar como comodidad, como beneficio, y muchas veces buscamos en las cosas erróneas ese bienestar y las convertimos en dioses. Y ahí está también el asunto del bien moral, que es atractivo a nosotros, porque nos podemos dar cuenta lo que nos estamos lucrando de cosas, lo que nos estamos lucrando de beneficios. Nos podemos dar cuenta que nos estamos lucrando a costa del sufrimiento de otros. Pero eso tiene que llegar aquí, por medio de nuestro corazón, por de nuestro amor a Dios. Y Dios nos ayuda en ese aspecto. Nos dejamos guiar por nuestra conciencia. Y todos sabemos, por ejemplo, el cuento de Pinocho, que es un cuento muy interesante, un tanto caricaturesco, pero tiene ese grillo, Gepeto, que ayuda a Pinocho a tener conciencia. O sea, la conciencia nos lleva a nosotros a buscar el bienestar de todo, el amor de Dios, la buena relación. Todo esto nos ayuda a ser feliz, y la búsqueda de nuestra felicidad culmina en nuestra búsqueda de Dios. La otra parte, la otra forma de acceso es la revelación. O sea, Dios se revela a nosotros. La naturaleza y el objeto de la revelación es que Dios quiere que nosotros sepamos que está ahí. Dios quiere que nosotros sepamos cómo comportarnos. Dios quiere que nosotros sepamos
cómo bregar con el bien de todos, no solamente del mío. O sea, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. O sea, Dios quiere revelarse a nosotros. Se revela de diferentes maneras, inicialmente por medio de los profetas, eventualmente por la forma más perfecta, es cuando Él baja a nosotros y el Emmanuel, por decirlo así, el Dios con nosotros, se hace hombre y nos muestra el camino, la verdad, para vivir una vida plena en Él. Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo y movido por su gran amor, mora en nosotros para invitarnos a la comunicación con Él y para recibirnos en su compañía. Queremos, tenemos ansias, tenemos la necesidad de Dios. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. O sea, todo lo que yo digo lo tengo que respaldar con cómo yo soy. Intrínsecamente, contextos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia y de la salvación se manifiestan y confirman la doctrina de los hechos significados por la palabra. O sea, lo que nosotros hacemos debe ser bueno en la verbalización, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio y el contenido de ellas. O sea, cuando yo hablo ahora mismo del amor de Dios, de mi relación personal, de la relación de Dios con todos nosotros, yo debo vivir una vida ejemplar, ejemplificando la presencia de Dios en nuestra vida. Que yo pueda mostrar en mi forma de ser la presencia de Dios. Y es un reto, pero un reto amoroso. Y San Agustín, por ejemplo, que vivió una vida completamente pecaminosa hasta que se convirtió. Luego de convertirse, escribe el libro Las Confesiones. Y en el libro de las Confesiones recita o escribe esta pequeña poesía. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. Y así, por fuera te busco, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existieran. O sea, San Agustín habla de nuestra sed natural de Dios. Aún en la vida pecaminosa de San Agustín, él buscaba algo superior. Él buscaba algo mejor para su vida. Tarde te amé, pero te amé. Inmediatamente comencé a expresar mi amor. Tú extendiste tu mano, Señor Dios mío, me recibiste y me ayudaste en el camino de la verdad, en el camino de la bondad. Ya una vez te encontré, yo no estaba buscándote fuera, sino comienzo a buscarte dentro, porque tú estás dentro de mí. Pero te amé. Sí, Dios se hará nuestro encuentro. Dios se revela y revela su designio amoroso. Dios, que habita una luz incansable,
inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente, creados por Él, para hacer de ellos en sus hijos únicos como hijos adoptivos. Él quiere adoptarnos, quiere que nosotros aceptemos su paternidad. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle, más allá de lo que nosotros seríamos capaces por nuestra propia fuerza. O sea, nosotros en realidad no podemos amar por nuestra propia fuerza de una forma pura. Necesitamos de Dios para amar con plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios vive en ellos. Dios se manifestó además personalmente a nosotros primeros padres ya desde el principio. Nos invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndonos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado que nuestros primeros padres cometieron. O sea, Dios creó un paraíso para que el hombre pudiera disfrutar de toda la riqueza que existía en ese paraíso. El ser humano quiso ser como Dios, desobedeciendo a Dios, cayendo en la trampa de la serpiente Bilial, y fue expulsado por su pecado. Sin embargo, este pecado no interrumpió el amor de Dios. Dios, en efecto, después de la caída, alentó en nosotros la esperanza de la salvación con la promesa de redención y tuvo incesante cuidado para nosotros, el género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación y la preservación de las buenas obras. O sea, nosotros buscamos del Señor y el Señor se deja encontrar. Él abrió y mantuvo abiertas las puertas, aún dentro de nuestro pecado. Una plegaria que está en el misal romano, en la plegaria eucarística, precisamente cuando se está haciendo la consagración, el sacerdote dice, está orando, dice, cuando por la desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza con los hombres. O sea, Dios siempre ha mantenido una alianza de buscar para que nosotros regresemos a ese paraíso eterno que Él creó para nosotros desde el principio. En el pasado, Dios se manifiesta a nosotros por medio de los profetas. Hoy, Dios se manifiesta a nosotros por medio de su Hijo. El Evangelio y la cultura del Evangelio, la religión, no existe de manera aislada, sino en una cultura determinada en un momento en tiempo. O sea, la religión de hoy, en términos de cómo la practicamos, tiene variación a cómo la practicamos en el pasado y cómo la vamos a practicar en el futuro. Pero los valores, la moralidad, el amor de Dios no cambia. La religión en realidad es un proceso por el cual, por nuestro pecado, fuimos expulsados del paraíso, donde vivíamos en gracia con el Señor y conversábamos con el Señor. Regularmente el Señor hablaba con nosotros y nosotros hablamos con Él, en la figura de Adán y Eva. Luego hacemos el esfuerzo, luego fuimos expulsados del paraíso donde vivíamos en gracia, y hemos perdido esa vida en gracia por
nuestro pecado por querer ser como Dios. Como decía la serpiente, sean como dioses. Se lo dijo a Eva y Eva comió. Y le dio al hombre y el hombre comió. Hemos sido expulsados y ahora estamos condenados a peregrinar, a aprender, a recuperar esa relación con el Señor. De ahí la palabra religión. La palabra religión es una palabra compuesta de dos partes. Re, que quiere decir volver. Ligare, que quiere decir a unirnos. O sea, religión es el proceso en que nosotros trabajamos para religarnos a nuestro Creador, donde empezamos, a nuestro comienzo. O sea, mi proceso religioso es mi proceso de religarme a mi Creador, al lugar donde Dios quería que yo estuviera desde un principio. Eso es lo que quiere decir religión. O sea, queremos regresar a la relación de vida en gracia. Precisamente el pecado original no es un pecado que nosotros cometimos, sino como consecuencia de la expulsión que tuvimos del paraíso, no estamos con Dios. Y nuestra vida debe ser un proceso en que encaminemos a estar con Dios. Y precisamente por el bautismo que recibimos ese Espíritu Santo, que volvemos a la vida interior, a la vida espiritual, a la vida con Dios. Volvemos a ese Dios. Y ahí comienza nuestro peregrinar. Precisamente por eso en el bautismo hay una oración bien particular que nos libera de nuestro pecado. Particularmente el pecado original. Pero si somos adultos, también nos libera de todos los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Y precisamente vuelvo a San Agustín. En su oración, en su manifestación de nuestra relación con el Señor, San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, en nuestro camino hacia el futuro, es una búsqueda continua de crecer en nuestra relación personal e íntima con Dios. Y Cristo viene para cogernos de la mano y llevarnos, para mostrarnos el camino, para enseñarnos cómo lo tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo nos fortalece. Y ahí tenemos a Dios Padre, que de donde venimos tenemos al Hijo que nos acompaña, y el Espíritu Santo que nos fortalece. Me hiciste, Señor, para ti, y mi alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Yo quiero vivir en el Señor. Todo santo tiene su pasado, y eso quiere decir que todo pecador tiene su futuro. Y en eso hay esperanza. En eso hay un deseo, y nos brinda la oportunidad de buscar de Dios aún siendo pecador. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir. El Señor se revela a través de nosotros al ser obedientes a la gran comisión. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Marcos 15:16. Seamos obedientes. Vayamos, proclamemos la palabra, enseñemos, preparemos a la gente para que sean bautizadas, y ayudemos a los bautizados a mantenerse firmes en el camino del Señor. Los voy a dejar aquí con mucho amor, y nos vemos en la próxima transmisión. Dios los bendiga, y continuemos dejando que el Señor se manifieste en nosotros.
Los quiero mucho.